Saludos y bienvenidos nuevamente a este canal Cristiano Presbiteriano. En el día de hoy vamos a estar nuevamente discutiendo acerca del tema sobre la importancia de la iglesia local. Si tú estás viendo este video y no has visto los videos anteriores, pues yo te invito a que veas los videos anteriores para que puedas entrar en contexto de lo que nosotros estamos hablando. Lo que estamos intentando hacer con esta serie de videos es mostrar por las escrituras que el congregarse y ser miembro de la iglesia local, no es un asunto secundario, es algo vital y necesario si realmente somos cristianos. Y eso lo he venido probando a través de pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, a través de las diferentes formas en las que la Biblia expresa esa necesidad que nosotros tenemos. La tarea que yo tengo en el día de hoy es mostrar esta misma verdad, pero a través de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Vamos a ver que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento, porque Dios no cambia. Vamos a ver si en el Antiguo Testamento también Dios le exigía al pueblo reunirse y rendirle culto, o si eso es algo novedoso que vino en el Nuevo Pacto. Así que eso es lo que voy a estar tratando. O sea, realmente ese Dios que manda a su pueblo en el Nuevo Testamento a congregarse es el mismo Dios que también lo hacía en el Antiguo Testamento. ¿O es que los creyentes en el Antiguo Testamento no se congregaban? ¿No tenían la necesidad de hacerle culto a Jehová o congregarse? ¿Será que eso viene en el Nuevo Testamento solamente? Vamos a ver eso. Y si el pueblo se congregaba, ¿dónde se congregaba? ¿Cómo se llamaba el lugar donde se congregaba ese pueblo? Y si solamente se limitaba o era limitado al pueblo de Dios y no a las demás naciones. Todas esas preguntas las vamos a contestar en este video. Así que vamos a ir rápidamente. Quiero que me acompañen en primer lugar al libro de Deuteronomio, capítulo 12, del verso 5 al 7. Deuteronomio capítulo 12, de los versos 5 al 7. Mire lo que dice. Luego que el pueblo es sacado de Egipto, mira las instrucciones que Dios le da. Dice Deuteronomio 12, del 5 al 7. Dice el verso 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, este buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias, y en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. ¿Qué nosotros vemos en este pasaje? En este pasaje vemos que Dios es el que establece que el pueblo va a reunirse, pero Dios no le dejó al pueblo la prerrogativa de decidir dónde congregarse. O sea, Dios da unas instrucciones y Él dice, ustedes se van a congregar, pero se van a congregar en el lugar que yo diga que ustedes se van a congregar. O sea, eso no era prerrogativa del pueblo, era Dios el que tenía que determinar eso. Y eso lo vemos aquí en este pasaje. Dice el verso 5 nuevamente, dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Hasta este momento, cuando se escribió este pasaje, cuando se hablaron estas cosas, todavía Dios no había elegido un lugar. Dios siempre estaba, o sea, Dios en ese momento estaba diciendo, ustedes se van a congregar donde yo les diga, el lugar donde yo escoja, allí ustedes se van a congregar. Pero hasta ese momento no se había determinado cuál era el lugar. Dios no había revelado cuál era ese lugar. Lo que sí está revelado es el mandato de que cuando Dios escogiera el lugar, ellos debían ir allá y llevar sus sacrificios. Así que ese principio de reunión, de congregarse, de ser parte del pueblo de Dios y estar reunido en un lugar para adorar a Dios,
no es algo del Nuevo Testamento. Es algo que en este pasaje bíblico vemos que viene desde el Antiguo Testamento. Y cuando ustedes entienden eso, cuando nosotros entendemos esa verdad, nos damos cuenta que esto no es opcional. Así que, ya habiendo conocido el mandato de Dios al pueblo de que se tenían que reunir donde Él escogiera y donde Él dijera, el lugar donde Dios escogiera habitar, ahora vamos a ver cuál era ese lugar y cómo se llamaba ese lugar. Así que vamos rapidito al Salmo 132. Acompáñeme a otro pasaje bíblico. Vamos a estar viendo varios pasajes, así que tienen que tener la Biblia en mano. Salmo 132, verso 13 al 14. Salmo 132, versículos 13 al 14. Vamos a ver cuál es ese lugar que Dios escogió para Él habitar allí y para que el pueblo estuviera reuniéndose allí y darle culto a Jehová. ¿Cuál era ese lugar? Salmo 132, verso 13 al 14 dice: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Aquí vemos revelado en las Sagradas Escrituras que Sión es el lugar que Dios escogió. Ahora, ¿qué es Sión? Sión era una fortaleza que David conquistó, ¿verdad? En el reinado de David, él conquistó esa fortaleza. Estaba en Jerusalén. Sión era una fortaleza que estaba ubicada en Jerusalén y David la había conquistado. Y más adelante fue llamada la ciudad de David. Pero con el pasar del tiempo, nosotros vemos a través de las Escrituras que ese lugar que David conquistó era relacionado con el culto a Dios. Y cuando nosotros vemos a través de los profetas, a través de los salmos, vemos que cuando Dios habla del lugar donde Él habita y del lugar donde hay que rendirle culto, ese lugar es relacionado con Sión y Jerusalén. Y eso es bien importante entenderlo para lo que yo les voy a explicar más adelante. Aquí en este pasaje bíblico vemos que Sión es el lugar que Dios escogió para Él habitar y para que el pueblo de Israel rindiera culto. Eso es bien importante entenderlo. Y por eso es que vemos en otros pasajes bíblicos donde Dios dice: tocad trompeta en Sión. Teniendo eso en mente, surge una pregunta. Ya nosotros vemos en el libro de Deuteronomio, en el pasaje bíblico que leímos de Deuteronomio, nosotros vimos que Dios mandó al pueblo a que cuando Él eligiera un lugar para congregarse, ellos tenían que congregarse allí. En el Salmo 132 vimos que ese lugar que Dios escogió para habitar es Jerusalén, específicamente Sión. Es el lugar donde Dios expresa que Él habita. Dios habita en Sión. Si usted busca, por ejemplo, el Salmo 9:11, Dios lo dice explícitamente. El Salmo 9:11 dice que Dios habita, vamos a leerlo, dice: cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. A Sión ya de ahí en adelante es identificado como el lugar donde Dios habita y el lugar donde hay que rendirle culto, porque ese es el lugar que Él escogió. Sión, que está ubicado en Jerusalén. Eso es bien importante. Ahora bien, surge una pregunta importante con todo esto que estamos aprendiendo. Ya que Dios mandó al pueblo a congregarse y a rendirle culto en el lugar que Él escogiera, y luego más adelante en diferentes pasajes bíblicos vemos que Dios eligió a Jerusalén, específicamente en Sión, el lugar donde Él iba a habitar, pues entonces el pueblo de Israel tenía que ir a ese lugar. Pero entonces siguen surgiendo preguntas. Entonces, ¿ese lugar era exclusivo únicamente para Israel en todos los tiempos? ¿Y las demás naciones no iban a estar incluidas? ¿Será eso verdad? ¿Que Dios se quedó ahí estancado y eso es para el pueblo de Israel y ya? ¿O el Antiguo Testamento ya anticipaba que las demás naciones iban a estar conectadas con ese lugar de adoración? Eso lo vamos a responder ahora con otros pasajes bíblicos, así que sigue acompañándome. Vamos a leer Isaías.
El libro de Isaías. Isaías capítulo 2, versos del 2 al 3. Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 3. Mire cómo dice. Isaías capítulo 2, versos del 2 al 3. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Mire cómo dice. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Mire qué interesante. Correrán a él no solamente Israel, no solamente las 12 tribus de Israel, sino que correrán todas las naciones. Mire cómo dice el verso 3, dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, qué glorioso, ¿qué nosotros vemos aquí? ¿Qué nosotros vemos y aprendemos en este pasaje bíblico? En este pasaje bíblico vemos que esto no se limita al pueblo de Israel, sino que desde el Antiguo Testamento Dios promete que Sión va a ser el lugar donde las demás naciones iban a venir, iban a adorar. Vamos a volverlo a leer. Dice, en los postreros tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, todas. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Todos los pueblos van a correr a Sión. Ahora, hay una pregunta. ¿En qué momento usted ha visto en la historia que todas las naciones corren a adorar a Israel? Eso no ocurre de esa forma así literal. Vamos a ver cómo es que ese pasaje bíblico se cumple. Vamos a ir poco a poco. Quiero que me acompañen también al Salmo 87. Salmo 87. Acuérdense que ahora lo que estamos probando es cómo ese lugar de adoración se expande, se extiende, no solamente al pueblo de Israel, se limita al pueblo de Israel, sino que se extiende a todas las naciones. Miren lo que dice el Salmo 87. Vamos a leerlo desde el verso 4. Dice, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Fíjese cómo ahora, vuelvo y repito, no se limita al pueblo de Israel y las 12 tribus, sino que está hablando de los gentiles, de las naciones gentiles. Y está diciendo, mira, a esta nación gentil y aquella va a decir que nació en Sión. ¿En qué sentido? ¿Cómo tú puedes nacer en Sión si tú eres ciudadano y naciste en otro lugar? ¿En qué sentido la Biblia dice que se va a decir de esta nación, este nació en Sión y aquel nació en Sión? Eso es lo que dice este salmo. Vamos a seguir leyendo, lo dice el verso 5. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Wow, hasta los cantores van a cantar, todas mis fuentes están en ti. Nosotros nacimos en Sión. Aquella nación nació en Sión. Egipto nació en Sión. Aquel de Rusia nació en Sión. Pero ¿en qué sentido? Si yo soy puertorriqueño, ¿en qué sentido este pasaje bíblico me aplica a mí? ¿En qué sentido? Porque yo nací en Puerto Rico, no nací en Jerusalén. Entonces, ¿en qué sentido se cumple esta promesa de que nosotros y las demás naciones van a decir que nacemos allá en Sión? Más adelante lo vamos a ver. Y está bien interesante este pasaje bíblico. Ahora, ¿qué hay en Sión?
¿Qué es lo que hay en Sión que es tan importante? Aparte de que se rinde culto a Jehová, el verdadero culto al verdadero Dios, y que Dios habita allí, ¿qué más hay allí en Sión, en Jerusalén, que llame la atención de las demás naciones? Vamos a buscar el libro de Joel. Y este pasaje es bien importante. Quiero que presten mucha atención a este pasaje bíblico, porque este pasaje bíblico es la base que los reformadores utilizaban para una de las expresiones que yo utilicé en uno de mis videos. Bien importante. Joel capítulo 2, versículo 32. Un pasaje que usted tiene que apuntar. Joel 2:32. Mire cómo dice. Dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Dónde hay salvación? Según este pasaje bíblico, ¿dónde se encuentra la salvación? Dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. La salvación está en el monte de Sión y en Jerusalén. Eso es lo que dice este pasaje bíblico. Pero más adelante, en este video voy a explicar cuál es el significado ahora en el nuevo pacto de lo que es Sión y Jerusalén. Así que ya vimos que el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios del Nuevo, pero ese Dios que trataba con el pueblo de Israel, luego de sacarlo de Egipto, le dice que ellos se iban a reunir y a darle culto a Jehová y que Jehová iba a habitar en el lugar que él escogiere. Ya ese primer punto lo vimos. O sea, el pueblo de Israel no iba a estar regado por ahí y ellos mismos iban a determinar dónde congregarse, sino que Dios le dijo, yo voy a elegir el lugar donde ustedes me van a rendir culto y donde yo voy a habitar. Eso lo vimos en el pasaje de Deuteronomio. Luego, lo otro que vimos en los Salmos y en otros pasajes bíblicos de los profetas, vimos que Dios eligió a Sión y Jerusalén como el lugar donde él iba a habitar. Y en este último pasaje de Joel, vimos que la salvación se encuentra en Sión y en Jerusalén. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a conectar eso con el nuevo pacto y ese cumplimiento en la iglesia de Cristo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué significa Sión y Jerusalén ahora en la realidad del nuevo pacto luego de Cristo haber venido y cumplido las escrituras y las profecías? ¿Qué significado ahora tiene Sión y Jerusalén? ¿Será que ya desapareció? ¿Será que ahora ya no hay salvación en Sión porque ya Sión no está? ¿Qué significa ahora? Vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, un pasaje también importante. Hebreos, capítulo 12, versículos 22 al 23. Hebreos, capítulo 12, versos 22 al 23. Mire cómo dice. Dice el verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Mire el lenguaje del autor de los Hebreos aquí. No, le pone ese título Jerusalén celestial para que los que estén leyendo, los lectores, no se confundan con la Jerusalén terrenal. Está diciendo que ahora, en este nuevo pacto, y con Cristo como el mediador y el cumplidor, el Mesías prometido, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Acuérdense que en este pasaje está haciendo un contraste del monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel, que Dios descendió, él dice que estaban temblando de miedo, y está haciendo el contraste entre el monte de Sión y el monte Sinaí. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial,
a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí en este pasaje bíblico lo que nosotros estamos viendo es que el cumplimiento de esa Jerusalén y ese monte de Sión, ahora en el nuevo pacto, es la Jerusalén celestial, es la iglesia en todos los tiempos, ¿verdad? Que está allí en el cielo, como dice aquí el pasaje bíblico. Dice, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. O sea que ahora el pueblo de Dios, la iglesia que está aquí en la tierra, la iglesia que está en la tierra es la manifestación externa de esa realidad espiritual. Voy a volver a repetir eso. La iglesia aquí en la tierra, la iglesia visible, es la manifestación externa de esa Jerusalén celestial y ese Sión del que hablaba la Biblia en el Antiguo Testamento. Es la manifestación externa de esa realidad celestial. Eso es la iglesia hoy día. Qué cosa más tremenda. Así que cuando usted lee esos pasajes bíblicos de Sión, los salmos que te habla de Sión y específicamente el pasaje bíblico de Joel capítulo 2, 32, ese pasaje bíblico que dice que la salvación está en Sión, pues ese pasaje tiene cumplimiento en el pueblo de Dios, la iglesia. La salvación está en la iglesia, que es, vuelvo y repito, la representación visible de esa realidad celestial de la que habla la Biblia, que es la Jerusalén celestial, el monte de Sión. Eso es lo que enseña este pasaje bíblico. Y ahora es que nosotros, aprendiendo esto, tenemos una realidad en la mente. Y cuando usted lea los Salmos y el Antiguo Testamento, Jerusalén y Sión, usted sabe que ahora eso tiene cumplimiento en el pueblo de Dios. Y que Dios ahora habita donde están dos o tres reunidos en su nombre. Allí Él está en medio de nosotros. Y eso es una representación de lo que es Sión, una representación visible de lo que es Sión y Jerusalén celestial. Qué cosa más tremenda. ¿Cómo vemos ese principio ahora establecido en el nuevo pacto? Y vamos a leer un último pasaje, Primera de Pedro 2, del 4 al 6. Primera de Pedro 2, del 4 al 6, y con este pasaje terminamos. Primera de Pedro 2, del 4 al 6. Mire cómo dice. Dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, está hablando de Cristo, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora vamos a ver el verso 5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Vamos a detenerlo ahí un momento. Mire cómo dice, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Se acuerda del primer pasaje que yo leí en este video? El primer pasaje de Deuteronomio, capítulo 12, versos 5 al 7, que Dios había dicho que cuando Él eligiera un lugar, que el pueblo tenía que ir a ese lugar y ofrecer los sacrificios y los holocaustos. ¿Se acuerda de ese pasaje? Pues ahora conecten ese pasaje con esta declaración que hace el apóstol Pedro. Vamos a volverlo a leer. Mire qué tremendo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. Pero ahora en vez de sacrificios físicos y holocaustos físicos, dice que ahora son sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y mire lo que dice el verso 6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo ¿en dónde? En Sión, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Dónde es que está puesta la piedra? La principal piedra del ángulo, ¿dónde es que está puesta? En Sión. Pero ahora la realidad espiritual de Sión, como ya le vine enseñando en el pasaje de Hebreos,
La realidad espiritual de Sión fue elevada a la Jerusalén celestial, según lo que dice el pasaje de Hebreos. Y la manifestación visible y externa de esa realidad de la Jerusalén celestial y del monte de Sión, ahora la realidad espiritual, la manifestación externa de esa realidad se ve o está establecida en la iglesia. Y si nosotros volvemos a estudiar Joel 2:32, el pasaje de Joel 2:32 dice que es allí en Sión donde se encuentra la salvación y donde está el remanente como tal. Así que hasta aquí dejo el video. Dios les bendiga. Espero que les haya sido de edificación. Y lo importante y lo que yo quiero dejar claro es que es importante la iglesia local. Ya lo vimos en los otros videos, el Nuevo Testamento, y ahora en este video pues traté de explicarlo en el Antiguo Testamento con estos títulos de Sión y Jerusalén. Así que Dios les bendiga y seguiremos, ¿verdad?, hablando sobre diferentes temas. Estén pendientes que voy a realizar una serie de videos sobre muchos temas. Dios les bendiga.